Bienvenidos a todos. El curso es Temas de Historia del Perú. El tema elegido es el terrorismo y nuestro título es El impacto de violencia, memoria y vivencia del terrorismo en el Perú del siglo XX. Quien les habla es Yajaira Padilla. Hanna Pucho, Yo el taco. Daira Ramos y Noelia Suchado. El terrorismo en el Perú es el tema central de nuestro trabajo final. Para presentar este contexto nos apoyamos en el artículo académico de Daniel Iglesias titulado A propósito de Alberto Delgado, Ciudadanos y República, cómo sobrevivir en la jungla política peruana. A partir de su análisis explicaremos cómo la aparición de los grupos terroristas y las incoherentes respuestas por parte de los gobiernos no fueron acontecimientos aislados, sino el resultado histórico de un Estado dividido y una institucionalidad muy débil. Según Iglesias, 2013 demostró la existencia de una jungla política en la cual gran cantidad de los sectores de la población rural vivían sobre los derechos fundamentales de la República. En primer lugar, la semana 11 está enfocada en la crisis de los 80. Esta sesión analiza el contexto social y económico desfavorable del Sendero Luminoso que este aprovechó para empezar sus atentados cuando detonó la democracia. Además, nos permite debatir jurídicamente las primeras medidas del gobierno en respuesta a esta debilidad descrita por Iglesias 2003, el cual trataba de ceder el control político y militar a las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia. Esta estrategia, que no era considerablemente inteligente, situó a los ciudadanos rurales entre dos juegos. En segundo lugar, elegimos la semana 12, la cual trata de la lucha contra la subversión e incluso representa el núcleo de desarrollo del conflicto armado. En esta sesión se analiza la reacción del Estado frente a las acciones, métodos y atentados sistemáticos por los grupos terroristas para generar miedo. Además del papel de las rondas campesinas y el costo social que dejó miles de víctimas, seleccionamos esta semana porque nos permite analizar de manera crítica, desde un punto de vista legal, las consecuencias que tienen los estados de excepción prolongados y acerca de cómo la exclusión ciudadana se manifestó en graves impactos a los derechos fundamentales. Por último, incorporamos la semana 14, cual está relacionada con el declive del terrorismo de la década de los 90. En esta sesión trataba de la captura de la cúpula de Sendero Luminoso en 1992 por el GEI. E incluso nos motiva a evaluar de manera crítica cómo el proceso legal y policial se relaciona con un proyecto político autoritario. Especialmente el tipo de respuesta desorganizada que Iglesias 2013 señala en la jungla política, poniendo en marcha una severa legislación antiterrorista, el autogolpe de Estado y el uso de tribunales con jueces sin rostro. El terrorismo en el Perú entre 1980 y 2000 tuvo su origen en un contexto marcado por diversos factores ideológicos, políticos, sociales y económicos. En el ámbito ideológico, el surgimiento del Sendero Luminoso estuvo relacionado con la fractura social del movimiento comunista internacional durante la década de 1960. La división entre la Unión Soviética y China llevó a algunos sectores de la izquierda peruana a adoptar la doctrina marxista, leninista, maoísta que proponía la guerra popular como estrategia para alcanzar el poder. Según el periodista Gustavo Borriti, 2017, Abimael Guzmán sostenía que el movimiento comunista internacional había sido traicionado, por lo que formuló el pensamiento Gonzalo, como una adaptación del maoísmo a la realidad peruana. El crecimiento del terrorismo también estuvo vinculado a factores estructurales como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la limitada presencia del Estado en regiones como Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Condiciones que favorecieron la expansión del Sendero Luminoso. En este sentido, el historiador Nelson Manrique señala que existía un vacío de poder, ya que el Estado no garantizaba la seguridad ni la justicia, lo que permitió que la organización ampliara su influencia. Además, otro factor importante fue el adoctrinamiento promovido por la organización. Según el antropólogo Carlos Iván de Gregory, 2017, el culto a la personalidad, endiosamiento de Abimael Guzmán y el pensamiento Gonzalo fortalecieron la disciplina interna de Sendero Luminoso y la generación de una identificación absoluta de los militantes con su líder. La mayoría de las personas no se unió únicamente por compartir la ideología del Sendero, sino que en esa decisión influyeron factores como el abandono estatal, la pobreza, la exclusión social, el adoctrinamiento y en muchos casos la violencia y el miedo impuesto por la propia organización. En este proceso, algunos espacios educativos tuvieron un papel relevante, especialmente la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, donde Guzmán ejerció como docente y desarrolló parte de su actividad política, donde estos espacios militantes senderistas difundieron su ideología y captaron nuevos integrantes que posteriormente participaron en la expansión de la organización. Asimismo, la respuesta inicial del Estado contribuyó al agravamiento del conflicto, ya que el gobierno subestimó la amenaza terrorista y la intervención de las Fuerzas Armadas se realizó sin conocimiento adecuado de la realidad andina. Consecuencias. La violencia terrorista desatada en el Perú por Sendero Luminoso bajo el mandato de Abimael Guzmán provocó una profunda crisis que desestabilizó profundamente las estructuras del país. En el ámbito social y de los derechos humanos, el conflicto dejó miles de víctimas, desapariciones forzosas y graves violaciones a los derechos fundamentales. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR, el conflicto armado interno ocasionó aproximadamente 70.000 víctimas fatales, de las cuales a cerca del 80% tenían como lengua materna el quechua y el ashaní, lo que evidencia que las poblaciones rurales e indígenas fueron las más afectadas. Asimismo, el terrorismo
atentó contra la vida, la libertad y la seguridad de la población en el propósito de alterar el orden constitucional y democrático. En el ámbito económico y financiero, los atentados con coches bombas y los actos de sabotaje que provocaron una grave paralización de las actividades productivas, de acuerdo con Dora Tramontana, la violencia ocasionó la salida de inversiones, la disminución del turismo extranjero y el retiro de la cooperación técnica internacional, afectando seriamente a la economía peruana. En el plano político e institucional, el avance del terrorismo debilitó la capacidad del Estado para ejercer el control de diversas zonas del país. Como respuesta, se implementó una legislación excepcional que incluyó los jueces sin rostro, la tipificación del terrorismo como delito de traición a la patria y la denominada ley de arrepentimiento. En este contexto, durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1992, se produjo el autogolpe de Estado, instaurándose un régimen de fuerza que justificó estas medidas como parte de la lucha contra el terrorismo. Finalmente, el conflicto favoreció el fortalecimiento de la narcosubversión en el Valle del Guayaga. La alianza entre Sendero Luminoso y el narcotráfico permitió a la organización obtener importantes recursos económicos mediante el cobro de cupos a productores y traficantes de coca, dificultando además el desarrollo de programas estatales de cultivos alternativos. Bueno, yo tuve la suerte, o se puede decir, mala suerte de estar en esos momentos cuando tenía 17 años y no terminé mi secundaria. Y creo que afectó bastante la idea de seguir estudiando porque se truncó. No terminé de estudiar porque los terroristas ingresaron a mi pueblo, Chipaulo, Carlos Ayacucho, un 8 de noviembre de 1983. Yo estaba de promoción y eso quedó muy claro, o sea, quedó grabado en mi mente. Y a la vez quedé truncado en mis estudios en ese momento, ¿no? En esos años, cuando apareció el terrorismo en 1981, el 83 llegó por el pueblo y eso hizo también que nosotros, con mi familia, lo tiraron de nuestro pueblo hacia Lima y llegamos acá y no teníamos ni dónde alojar ni dónde vivir. Y creo que eso fue una referencia de estar truncado, ¿no? En esta vida. Estar a las 6 de la tarde en la casa. ¿Y por qué? Porque siempre había toque de queda. Yo creo que que nos hacían hacer eso por el bienestar de todas las familias. Y aparte porque yo tuve una experiencia muy horrible que a mí, cuando yo salí tarde de mi trabajo, acá en el Parque Zonal de todo esto de La Pampa, y había de lejos bastante candela, y era que los terroristas estaban atacando a los carros, quemaban y a la gente nos hacían correr y nos disparaban. Si yo estoy viva fue por un milagro, porque en realidad yo me caí en un pozo y fue otro joven. Y eso, los muertos se venían encima de nosotros. Eso fue algo horrible, para mí una experiencia que yo fui, ¿no? ¿Había alguna medida que tomaban por las noches? Sí, a partir de las 6 de la tarde estar en la casa porque había muchas explosiones, las torres, incluso atacaban las comisarías. En realidad, en esos tiempos era una situación muy horrible. Yo pensaba que en esos tiempos no había futuro. Pensaba que tal vez mis hijos no llegarían a tener un futuro, ¿no? Pero gracias a Dios, con la bendición de Dios, estamos acá y hemos salido de eso. ¿Cómo vivías el día a día para que no les afectara tanto? En el día trabajar como cualquier día y a partir de las 6 de la tarde estar en la casa y proteger a nuestros hijos y a nuestra familia. Para concluir, aparte de la información recopilada en la sección 3, causas y consecuencias, podemos afirmar que el terrorismo no era un hecho aislado, sino que era el resultado de diversos factores como la exclusión social y la débil presencia del Estado en varias regiones. La expansión de ideologías extremistas y una respuesta inicial poco eficaz frente al conflicto. Sus consecuencias fueron devastadoras, ya que provocó miles de muertes, debilitó las instituciones democráticas, afectó la economía y dejó profundas heridas que aún forman parte de la memoria del Perú. Por otro lado, como la información obtenida en la sección 4, búsqueda de información, los testimonios de las personas entrevistadas nos permitieron comprender que el terrorismo no solo reflejaba en cifras, sino también historias de vida. Conocer cómo una persona tuvo que abandonar su pueblo y dejar sus estudios, o cómo una vivía con miedo respetando el toque de queda y sin saber que el futuro que le esperaba a su familia, nos demuestra el impacto a este periodo tuvo miles de peruanos. Considerando que el Estado logró derrotar a las organizaciones terroristas, especialmente gracias al trabajo de inteligencia, permitió la captura de la cápsula del Sendero Luminoso. Sin embargo, durante aquel conflicto, el Estado, como los grupos terroristas, cometieron vulneraciones de derechos humanos que afectaron a personas inocentes como a Elena Sánchez y a Abad Ramírez. Asimismo, muchas comunidades se organizaron para enfrentar la violencia, aunque otras quedaron desprotegidas.
resolución, el Estado debe fortalecer su presencia en las zonas más vulnerables mediante políticas públicas que garanticen la educación, la seguridad y el acceso a la justicia, en cumplimiento de los artículos 1, 44 y 138 de la Constitución Política del Perú. El artículo 1 establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. El artículo 44 impone al Estado el deber de proteger a la población, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general. Y el artículo 88 dispone que la descentralización es una política permanente orientada al desarrollo integral del país, fortaleciendo la presencia del Estado en todo el territorio nacional. Solo así podremos evitar que una situación como esta vuelva a repetirse y a seguir construyendo un país más justo y democrático.